Huir de los conflictos bélicos, étnicos o religiosos, escapar de los desastres medioambientales, mejorar las condiciones de vida y de trabajo son los principales motivos que han llevado a los seres humanos a cambiar de lugar de residencia durante siglos. La búsqueda del bienestar ha justificado y justifica los flujos migratorios. Unido a este fenómeno de las migraciones se encuentra el tráfico y la trata de seres humanos, las mafias, la delincuencia organizada, que se enriquecen a costa de las personas que necesitan entrar en el país deseado. Unas mafias que explotan y esclavizan a los inmigrantes que no utilizan las formas reglamentarias de entrada en un país. La Europa del bienestar es la meta de muchos inmigrantes, un número importante de ellos procedentes del continente africano. Y España, por su cercanía, se ha convertido en una de las principales puertas de acceso. ¿Cuáles son los rasgos que caracterizan a los actuales movimientos de personas? ¿Cuál es su importancia cuantitativa, el contexto en el que se producen, las características y los motivos de los desplazamientos? Los flujos migratorios y trata de seres humanos es el tema que se analizará más ampliamente en uno de los cursos de verano que oferta nuestra universidad y que tendrá lugar en el centro de la UNED en Algeciras del 30 de julio al 1 de agosto. Pero hoy, en Sin Distancias, el programa de la UNED en Radio 3, queremos presentar y abordar brevemente algunos de los problemas derivados de los flujos migratorios, de la presión en las fronteras españolas de Ceuta y Melilla y de su gestión. Para ello contamos con la directora de este curso de verano de la UNED, la profesora del Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública, Miriam González Rabanal, que durante años viene trabajando en esta línea de investigación. Gracias por acompañarnos y bienvenida, Miriam. Gracias. Y nos acompaña también el inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía y experto en extranjería, jefe del Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgos, José Nieto Barroso. Bienvenido al programa. Gracias, igualmente. Para analizar los flujos migratorios se puede hacer desde diferentes perspectivas y con su propia problemática, desde los derechos humanos, los aspectos políticos, económicos, sociales, jurídicos, sin olvidar las políticas de inmigración de la Unión Europea. España es el camino más fácil de tránsito desde el continente africano hacia Europa y los problemas que surgen por la afluencia masiva de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla nos sitúa en el punto de mira de los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros. ¿Cuál es la situación actual de estas fronteras españolas, inspector Nieto? Pues debido a los últimos acontecimientos sucedidos en África, sobre todo en la zona del Sahel, se han visto obligados a unos movimientos migratorios hacia el norte. Inicialmente, las varias rutas que existentes en la zona, hacia la zona de Libia, hacia la zona de Túnez, pues se han visto afectadas por los últimos también conflictos bélicos de la zona, de la primavera árabe, por lo tanto se han reconducido y la zona de Marruecos, la más próxima a las dos ciudades incrustadas en ese país, Ceuta y Melilla, han sufrido, pues una gran presión migratoria y a eso le sumamos los acontecimientos sociales, económicos, pues las organizaciones han optado a ir llevando gente, a trasladar a gente, cruzando prácticamente todo el continente africano hasta estas dos ciudades. Les han prometido una mejor vida, les han prometido un futuro digno y la gente quiere escuchar. La gente es permeable a lo que la gente le dice de ese futuro próximo que debido a esta sociedad globalizada en la que vivimos, no son ajenos a lo que está ocurriendo no muy lejos de sus ciudades. Por lo tanto, ellos ven que en Europa hay crisis, pero no es tanta como la que están viviendo ellos en sus propias carnes. De ahí es donde estas organizaciones se lucran con la necesidad de esta gente de emigrar. Por lo tanto, creada la necesidad, ellos inician esta andadura que les lleva o les conlleva hasta estas dos ciudades españolas de Ceuta y Melilla. Y ahí es donde empieza el problema tanto español como europeo al formar parte del entorno Schengen.
Bueno, fíjate, en el año 2010 se hizo un estudio en el seno de la Unión Europea y se decía que había 7 rutas principales de flujos migratorios hacia lo que son las fronteras comunitarias. Y de esos 7, 2 rutas principales se canalizaban a través de España. Una era la ruta del oeste africano, que viene del oeste de África hacia las Islas Canarias, que bien es verdad que ahora quizás pueda profundizar Pepe un poco más en el tema, tiene unos perfiles menos dramáticos y está mejor gestionada o más controlada que la que estamos viendo en los últimos acontecimientos de Ceuta y Melilla, y la otra es la que procede fundamentalmente vía Marruecos y Algeria hacia España, hacia esas ciudades, ¿no? Donde se mezclan, como señalaba él, no solamente los hechos que generalmente van asociados al fenómeno de la migración irregular, que son la búsqueda de mejores oportunidades de vida, sino también los acontecimientos de la primavera árabe, que ha hecho que algunos países que antes acogían a estos movimientos que se producían dentro del continente africano, de la zona más no tan periférica conectada con Europa a través de España, sino un poco más al sur en el Sahel, pues ahora tienen que llegar hacia Ceuta y hacia Melilla, y con eso ven una puerta de entrada en España y a través de España a la Unión Europea. Y luego también, si me gustaría, aunque nos estemos centrando en la presión migratoria en el sur de España, procedente fundamentalmente de África, hacer una referencia a los perfiles también diferenciales que tiene nuestro país por sus vínculos históricos con Latinoamérica, ¿no? Es el puente de tránsito natural también hacia Europa, porque nos une una historia común, nos une una lengua común y en muchos casos pues antecedentes, y es decir, personas que tienen a sus abuelos en España que en su momento inmigraron hacia el continente americano, y ahora son las siguientes generaciones las que intentan hacer la ruta de regreso, ¿no? Es verdad que esta inmigración reviste perfiles quizás menos dramáticos que la que estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación, el asalto a las vallas o los viajes en pateras, y ni siquiera en pateras, en otro tipo de embarcaciones aún más precarias. Pero bueno, el fenómeno de la irregularidad se da no solo por vía marítima, como estamos viendo, o por vía terrestre a través del salto a las vallas, sino también por los aeropuertos. Los aeropuertos es la principal fuente de entrada de inmigración, de flujos de población de carácter irregular. Y luego también es verdad que es quizás un elemento residual, pero que también lleva a que se consideren irregulares aquellas personas que han entrado regularmente en el país, pero la visa les ha expirado y exceden el tiempo de permanencia máxima en ese país, y por lo tanto se convierten en una especie de inmigración irregular de segundo nivel, porque no es tan llamativa o no tienen un reflejo tan importante en los medios de comunicación, o aquellas otras personas que entrando regularmente han perdido su trabajo y aquellos requisitos legales que les permiten ampliar la estancia regular en el país de destino. Y son dos vías complementarias de importancia menor, es cierto, pero quizás también de difícil control, porque uno entra regularmente en un país con su visa, cumple los requisitos legales para hacerlo por un periodo determinado de tiempo, y sobrepasado ese tiempo, sin regresar al país de origen, se convierte en irregular, ¿no? Entonces, yo creo que estas son, aunque la más llamativa o la que más aparece en los medios de comunicación sea esta que estamos señalando y que antes comentaba Pepe, ¿no? La que viene de África en estas condiciones de precariedad y de impacto para la sociedad. Es un impacto para la sociedad. ¿Y cuáles son las políticas de la Unión Europea, puesto que somos un Estado miembro, somos un país comunitario, ante este tipo de migración? Claro, la Unión Europea nos pide y nos exige que se blinden las fronteras. La frontera hay que blindarla, obviamente, porque todo hay que decirlo, un país, en este caso Schengen, vamos a denominar un país Schengen, con las fronteras seguras, es un país, es un continente seguro. Es decir, ahí tenemos que tener nuestro control. ¿Por qué? Los flujos migratorios es un fenómeno natural, no se puede impedir y de hecho no se debe impedir. Pero aprovechando estos flujos migratorios, se van colando, como gota a gota, pequeños elementos distorsionadores, que ese es el gran peligro de este tipo de inmigración tan masiva. Por lo tanto, nosotros, policía, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, debemos tener muchísimo cuidado en el control fronterizo. Estoy hablando ahora mismo pues del problema que también le atañe, en este caso a Melilla, que es el problema que hay con Siria. El movimiento de ciudadanos sirios hacia la frontera española con Marruecos es grandísimo. Se están moviendo familias enteras.
aparte de moverse familias enteras, son familias pudientes. Por lo cual las organizaciones criminales saben que esta gente, que estos inmigrantes que se han visto abocados a salir de su zona cómoda, porque eran gente que no necesitaban salir del país, porque vivían, tenían su piso, tenían su trabajo, junto con ellos se están colando unos elementos que quizá sean elementos subversivos, pero no para Marruecos, no para Argelia, no para Siria, sino son elementos presuntos terroristas. Estamos hablando de radicalismo, ¿no? Estamos de hablando radicales de yihadistas. Yihadistas. Es el gran peligro que ahora mismo se están mezclando entre una gran población civil y totalmente pacífica, por supuesto, pero se están colando en ellos. Es el gran problema que se está teniendo ahora mismo con los ciudadanos sirios que se están intentando cruzar hacia España, en este caso. Van a intentar cruzar a España con la intención, los ciudadanos sirios, de llegar al resto de Europa. Es decir, repito, es gente que está económicamente acomodada. Por lo tanto, quieren lo que es vivir bien y sobre todo vivir bien con su familia. Difícilmente vamos a encontrar a ciudadanos sirios saltando la valla o difícilmente los vamos a encontrar a bordo de una patera. ¿Por qué? Porque son familias completas. No son elementos individuales como pudieran ocurrir con algunos argelinos que vienen en embarcaciones hacia las costas de Almería, de las zonas de Granada, de Alicante o de Murcia. O tampoco son los ciudadanos subsaharianos que se conocen en el camino y luego cada uno va buscándose la vida. No. Estos son familias completas, por lo cual nadie con su mujer, su marido, sus hijos, su madre, su padre, se va a arriesgar a jugarse la vida en una embarcación por mucho dinero que puedan llevar. Porque hay que recordar que estas organizaciones piden muchísimo dinero por ese billete a bordo de una embarcación. Por lo tanto, ¿qué van a hacer? Van a intentar buscar una documentación falsa para poder entrar en Marruecos, inicialmente, porque Marruecos pide visado a Siria, y luego posteriormente de Marruecos intentar cruzar a España, cruzar a Melilla, para una vez estando en Melilla, de cualquier forma, bien pedir asilo político, protección internacional, o esperar dentro del CETI, Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, un tiempo para luego ser trasladados a la península y una vez que son trasladados en la península ir moviéndose hacia el norte de Europa, que es su verdadera intención. Porque es difícil para estas personas de las que está usted hablando que puedan salir ya de su país o de las zonas donde se han ido refugiando para poder entrar regularmente a Europa, por ejemplo. Claro, a pesar de que tienen dinero, no pueden hacerlo ni pueden acogerse a un asilo político, pues son refugiados. Son refugiados. No, porque es muy complicado que Schengen, Europa, España, se lleve una política común en el entorno de visados. Con un visado hacia España puedes estar perfectamente en Italia, en Alemania, en Francia, en cualquiera de los países. Entonces hay una política muy restrictiva a la hora de dar visados. Por lo tanto, los ciudadanos sirios se tienen que acoger a esas mafias para intentar cruzar hacia inicialmente Melilla y posteriormente a la península y luego llegar a estar en un sitio seguro, que es el gran problema del conflicto que tienen en su país. Recordemos que tienen muchísimas bajas desde que empezó la guerra allí. Bueno, antes preguntabas, Charo, un poco la postura de la Unión Europea, ¿no? Aparte de lo que comentaba Pepe de blindar las fronteras y de impedir que éstas sean permeables, bueno, con cierta periodicidad surgen manifestaciones de que esa política no es una política cohesionada, es decir, el mismo problema que tenemos o muy parecido al que tenemos nosotros en España con la presión migratoria del norte de África, pues lo sufren en Italia, el tema de la isla de Lampedusa, etcétera. Y lo que pone de manifiesto es la fragilidad de la política común de la Unión Europea. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay unas directrices comunes, pero sí que es verdad que cada país es autónomo un poco a la hora de plasmar y ejecutar esa política
política. Los resultados de las últimas elecciones están poniendo de manifiesto, por ejemplo, cómo se califica de brotes xenófobos la derechización de algunas posturas en Francia o en Alemania, que incluso para ciudadanos que son comunitarios pues les está poniendo restricciones a la permanencia dentro del país si pasan más de 6 meses, creo que en Alemania, sin tener justificar que tienen unos ingresos, un empleo regular, ¿no? Yo creo que Europa es consciente de que también es verdad que a medida que se ha ido ampliando el número de miembros de la Unión Europea, obviamente esa ampliación de fronteras la hace mucho más frágil, porque ya estamos en Asia, el tema turco, etcétera, etcétera, y antes no es lo mismo hablar de la Europa de los 6, de los 9, de los 15, que ahora hablar de la Europa que tenemos en estos momentos. Y luego también hay otro tema que tiene menos trascendencia, quizás porque está revestido de un menor dramatismo, y es un fenómeno de la migración, lo que se llama la migración pendular, es decir, esa migración que es como un retorno planificado, ¿no? Que va asociada, por ejemplo, que se da en Alemania en relación a Polonia, que son trabajadores que van por X tiempo, X meses, reúnen los recursos suficientes, retornan a su país, van y vienen y tal. Bueno, yo creo que es una migración más pacífica, es una migración no tan irregular, aunque se dan casos también de irregularidad. No es regulada, no es que tengan un contrato porque hay... Bueno, pero siempre hay resquicios para que haya alguien que a través de lo que señala Pepe, es decir, que a través de mafias que gestionen permisos, etcétera, etcétera, se puede hacer. Pero yo creo que el gran problema, la gran presión que tienen las fronteras comunitarias es vía España y vía Italia, fundamentalmente por su Grecia, fundamentalmente por su proximidad con Turquía y el norte de África en nuestro caso. Y desde luego yo he tenido ocasión de hablar en algunas ocasiones con personas vinculadas a este problema en Italia, y la preocupación que tenían era exactamente la misma que España. Se sentían abandonados, entre comillas, por las instituciones comunitarias que han hecho que vivieran el problema como si fuera un problema nacional, cuando en realidad es un problema, bueno, con una dimensión en principio nacional, porque evidentemente llegan a nuestras fronteras, asaltan nuestras vallas, pero que una vez que están en territorio de cualquier país miembro ya es un problema comunitario, con trascendencia comunitaria. Y en este sentido yo sí, y es una opinión personal, sí que echo en falta una trayectoria, por decirlo de alguna forma, de intensidad continua, de preocupación con una intensidad continua por parte de las autoridades comunitarias. Parece que es un tema que va y viene al hilo de los acontecimientos que suceden, ¿no? Es decir, cuando hay un fuerte problema masivo de no sé qué, bueno, salen los medios de comunicación, hay una preocupación y tal, pero luego parece que es un problema de España, un problema de Italia, un problema de Grecia, y no hay... Cuando es una política común. Exactamente, cuando debería ser una política común, y el no tener una política común está dando pie a este tipo de brotes de rechazo y de xenofobia en algunos países, Alemania, Francia sobre todo, etcétera, etcétera. Y sobre todo también por la crisis económica, ¿no? Claro. El pensar que te están quitando, entre comillas, el puesto de trabajo. Sí, porque, bueno, uno de los temas... o los servicios sociales. Claro, uno de los temas que es no tanto el perfil humano al que se ha referido quizás más Pepe, sino las connotaciones económicas, pues es que se ha visto durante mucho tiempo cómo la población que venía de fuera completaba a la población autóctona a la hora de asumir determinados puestos de trabajo que los nacionales de los distintos países no queríamos aceptar, ¿no? Y en ese sentido pues ha ido bien para todo el mundo, bien para el país de acogida, porque rellenaba nichos de mercado con esta población, y bien para estas personas que, si analizamos comparativamente su nivel de vida, obviamente es mucho mejor en cualquier país comunitario que en su país de origen. ¿Qué es lo que ocurre? Que la crisis económica cambia el contexto, cambia los sueños. Es verdad que por muy mal que se viva en un país en situación de crisis, como podemos estar atravesando nosotros o el resto de países europeos, el nivel de estado de bienestar supera con creces cualquier imaginario colectivo que tengan muchos de estos ciudadanos procedentes de otros países, ¿no? Pero es verdad también que la polémica surge con mayor intensidad entre la población autóctona. ¿Por qué? Porque ahora ya se ve como competidores por los mismos puestos de trabajo. Los mismos puestos de trabajo que antes aceptaban los inmigrantes, ahora estarían dispuestos a hacerlos muchos trabajadores nacionales víctimas de un desempleo prolongado, etcétera, etcétera. Y también se ve en esta población competidora para acceder a prestaciones sociales limitadas, porque no hay que olvidar que la bonanza económica proporciona más recursos que la escasez. Y, sin embargo, las situaciones de necesidad son mucho mayores cuando hay escasez y cuando hay crisis económica. Y yo creo que esto es lo que un poco el caldo de cultivo en el que se mueven también desde el punto de vista político estas tendencias de rechazo, de brotes de xenofobia, de que tratan de ver
Y claro, no solamente es un problema de regulación física de fronteras, sino también de gestión económica, por decirlo de alguna forma, de esos movimientos incontrolados de población. Digo incontrolados porque en cuanto son irregulares se escapan ya a cualquier atisbo de control, ¿no? La inmigración y este tipo de inmigración irregular que no se ajusta a los requerimientos para entrar por una frontera provoca que haya mafias, una delincuencia dedicada a esto. ¿Cómo se puede luchar y cómo trabajan este tipo de delincuencias? Obviamente esta gente cae finalmente en delincuencia organizada y muy organizada. En todos los sitios hemos visto que primero estaba antes el tráfico de armas, el tráfico de drogas, y ya poco a poco se han metido el tráfico de personas y la trata de personas, muchas veces muy vinculadas. Y sobre todo en los aspectos que estamos tocando ahora. Piensa que estos tipos organizados, muy organizados, igual que unos compran y venden droga y saben que mata, otros compran y venden armas y que saben que son para matar, estos se dedican a comprar y vender personas. Ocurra lo que les ocurra a estas personas, les da absolutamente igual que estos inmigrantes caigan en el mar, se ahoguen, que salten la valla y se partan en dos, les da absolutamente igual, porque ellos lo que quieren finalmente es el dinero que esta gente les genera. Pero aún así se perfeccionan. Obviamente nosotros, policía, siempre tenemos que ir un pasito por detrás de los malos, vamos a decirlo así, porque nosotros tenemos que cumplir absolutamente y escrupulosamente toda la legalidad, porque de nada nos valdría realizar muy buenas operaciones si nos saltamos a la torera la legislación vigente. Bueno, pues estas organizaciones, para completar el círculo, pues se dedican, aparte de traficar con las personas, tratarlas. Es decir, llegan hasta las ciudades próximas de Ceuta y Melilla. Hablamos de las organizaciones que mueven gente subsahariana y sobre todo mujeres subsaharianas. En todos estos grandes grupos itinerantes de inmigrantes siempre quieren llevar un grupito de mujeres. ¿Por qué y para qué? Sencillamente para cruzar fácilmente las fronteras inicialmente africanas, porque las fronteras africanas no son como las europeas, las fronteras que todos conocemos. Ahí se cruzan bien pagando dinero, pura corrupción, o bien pagándolas, en vez de en dinero, con mujeres. Entonces tú necesitas que esas mujeres te acompañen para a veces ser moneda de cambio en el cruce de fronteras. Y que estas organizaciones que digo que van siempre un pasito más que nosotros, siempre obviamente incumpliendo la legalidad, bueno, pues lo que quieren es llegar a las costas de Marruecos para intentar subirlas en las embarcaciones, pero estas mujeres, antes de subir, y hombres, antes de subirse a la embarcación, han tenido que pagar el billete. ¿Por qué? Porque si se ahogan, a ellos les da absolutamente igual, porque ya han pagado. Pero si no se ahogan y llegan al otro lado de la costa, es decir, ya a las costas peninsulares españolas, las mujeres, normalmente acompañadas de menores, si no van embarazadas, nunca van a ser expulsadas a su país. Nunca se puede romper el vínculo familiar. Estas mujeres van a ser acogidas en centros de acogida, valga la redundancia, y luego estas mujeres van a ser arrancadas de estos centros de acogida por otra parte de las organizaciones que las llevará a ejercer y obligar a ejercer la prostitución en cualquiera de nuestros polígonos industriales, parques o las casas de citas que tanto vemos anunciadas a veces en los periódicos. ¿Ese es el perfil de víctima de la trata de personas o del tráfico de personas? Ese es el típico perfil de mujer subsahariana víctima de trata de personas. Igual que hay otro perfil de sudamericanas, otro perfil de asiáticas u otro perfil de europeas, el perfil genérico de la mujer subsahariana, de la que todos hemos visto a esa mujer ejercer la prostitución en los polígonos industriales, en los parques, en casas de citas o en club de alterne, el 90 o el 95% del origen de esas mujeres son inicialmente víctimas de tráfico de personas, porque son llevadas, traficadas hasta la costa de Marruecos, y una vez que están ahí, pueden estar desde que salen de Nigeria, vamos a decir un país que dijéramos es el principal exportador de mano de obra, hasta que llegan a Marruecos pueden pasar 6-7 meses aproximadamente, pero como he dicho antes, para que esa mujer se pueda montar en la barca, tiene que pagar el billete.
Ese billete estamos hablando de 1.000, 1.200 euros. ¿Y cómo gana esa mujer esas 1.000, 1.200 euros? Obligando a ejercer la prostitución en la zona de Marruecos. Allí tienen que pagar en efectivo el dinero y pueden estar 6, 7 meses, 8 meses, 2 años, hasta que reúnen ese dinero. Cuando reúnen ese dinero puede montar en la barca, y si no se hunde la barca, que llega y es rescatada bien por salvamento marítimo o por cualquier otra fuerza española, es rescatada y ahora empieza su otra travesía, que es ir llevada a un centro de acogida y luego de ahí es, como he dicho antes, arrancada por parte de la organización, porque como son organizaciones perfectamente estructuradas, tiene gente en la zona de captación, tiene gente en la zona de transporte o de traslado y tiene gente en las zonas de asentamiento. Por lo tanto, son organizaciones que tienen gente absolutamente en todos los sitios y por lo tanto también va a tener gente en España que es finalmente quien va a explotar a esas mujeres en la prostitución. Si supuestamente ya ha pagado su billete, ¿qué es lo que las obliga o cómo las obligan para que sigan pagando y se tengan que prostituir? Fácil. Nada más que salen de su terreno, nada más que salen de su país o de su tribu, en Nigeria, recuerda que Nigeria, hablo de Nigeria porque es el principal país. Nigeria es un cúmulo de tribus que no tienen nada que ver una con la otra. Cuando salen de su tribu son sometidas al vudú, por lo tanto, esa magia negra, creencia ancestral de la Saya, saben que se comprometen a obedecer siempre a las personas mayores y obedecer siempre a su maestro. Por lo tanto, ese vudú que es recordado en el trayecto y recordado haciendo un recordatorio del vudú en el sitio de explotación, les recuerdan que hasta que no paguen el dinero que les han prestado, el dinero que les han costado llevarlas ahí, no pueden abandonar a la organización. Hay que tener en cuenta que estamos hablando, cantidad señalaba Pepe, 1.000 euros o 2.000 euros para esas personas cuyos ingresos son infinitesimales, es hipotecarse de por vida. O sea, prácticamente es decir que ya han pasado de ser entidades humanas para cosificarse totalmente y convertirse en máquinas generadoras de dinero de las cuales pues no ven nada, todo pasa a manos de la organización. Y antes comentabas un tema un poco la delincuencia, no tanto la de estas organizaciones que tienen toda esa logística, sino el hecho de que algunas personas se asocian, ¿no? Migración irregular, delincuencia, tal. Hombre, yo creo que la delincuencia va asociada siempre a marginalidad social, con independencia de la procedencia. Bien es cierto que, claro, si estas personas vienen sin recursos, no se incorporan. Es decir, la primera vía de integración que hay en cualquier país es el mercado de trabajo. Si uno se incorpora al mercado de trabajo, se integra en esa sociedad porque obtiene los recursos básicos para sobrevivir. No hablamos de inmigración irregular para referirnos a personas que a lo mejor compran grandes mansiones, etcétera, etcétera. Eso no es un fenómeno que nos preocupe. Nos preocupa porque está asociado a la marginalidad y la marginalidad va unida a la exclusión y la exclusión generalmente va unida a la delincuencia. Entonces, ese vínculo que se establece, son delincuentes o son potenciales delincuentes o reales delincuentes, sí, pero porque son marginados y excluidos socialmente. Y ocurre exactamente igual con las personas del propio país que se encuentran en situación de exclusión social. Los españoles que se encuentran excluidos, aparte de otras patologías que puede haber para delinquir, los españoles que se encuentran sistemáticamente e históricamente excluidos de la sociedad, pues tienen que sobrevivir y sobreviven robando, hurtando, matando, traficando con sustancias que les generen ingresos que de otra forma no conseguirían, etcétera, ¿no? Entonces, no es que asociemos indisolublemente los extranjeros con la delincuencia, sino la exclusión con la delincuencia. Al principio del programa comentaba que este tema del que estamos hablando, flujos migratorios y trata de seres humanos, es una de las propuestas para los cursos de verano de nuestra universidad. Y antes de terminar, me gustaría, Miriam, que nos hable, como directora del curso, de los objetivos del mismo y por qué se ha elegido el centro de la UNED en Algeciras y precisamente del 30 de julio al 1 de agosto. Bueno, pues yo creo que un poco la oportunidad de no solamente del tema, que por desgracia últimamente ocupa los titulares de muchos informativos y de medios de comunicación, ojalá
pasar a un segundo plano. El enclave se va a celebrar en Algeciras, que yo creo que también es un punto caliente, van a permitir que le den esa denominación, y además las fechas, que quizás a alguien le sorprenda, finales de julio, primeros de agosto, porque coincide con la operación Minerva, que es toda la operación que se despliega para regular un poco el tránsito, la operación del estrecho, ¿no? Nos ha parecido que todos esos elementos eran una serie de ingredientes que iban a hacer especialmente atractivo para el punto de vista de los estudiosos o para el punto de vista de aquellas personas que quieran conocer de primera mano y, en definitiva, por los protagonistas de la gestión de ese fenómeno que señalaba antes. Los movimientos de población son tan antiguos como la humanidad en sí misma, ¿no? Hemos sido primero transeúntes y luego ya nos hemos asentado para cultivar las cosas, ¿no? Pero yo creo que es un tema, por desgracia, de importancia, de interés, y luego coincide el lugar, y me parece que también un acierto haber elegido la sede de Algeciras, y las fechas, por lo que señalaba antes del despliegue de la operación Minerva, lo cual va a permitir también que personas vinculadas al dispositivo comunitario de Frontex puedan participar como ponentes, no solamente los representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad de España, sino también representantes de Frontex y de otros colectivos que están implicados también muy directamente, como pueda ser pues la Cruz Roja o como puedan ser representantes de ONGs, etcétera, con el propósito de dar una visión interdisciplinar de este fenómeno. En este curso es importante también la colaboración, el patrocinio de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía, ¿no? El Cuerpo Nacional de Policía también y el grupo de formación, y bueno, no solamente va orientado a los expertos en la materia, sino a todas aquellas personas que tengan preocupación e interés por estas materias, y a los alumnos, por supuesto, que tengan interés por conocer de primera mano cómo se gestiona este tema por nuestras más altas instancias, ¿no? Pues ya lo saben, si están interesados en la problemática de los flujos migratorios y en las dificultades y políticas para su adecuada gestión, la UNED les ofrece una interesante oportunidad con este curso y acudir a Algeciras del 30 de julio al 1 de agosto. Pueden obtener más información entrando en la web de los cursos de verano en uned.es. Pero también les recomiendo un libro muy interesante titulado 30 cuestiones claves en la extranjería, publicado por la editorial UNED, que ha coordinado la profesora González Rabanal, y uno de sus autores es nuestro invitado, José Nieto. Está publicado en papel, pero también en otro formato, ¿no, Miriam? Sí, que lo hemos hecho en formato digital, es un libro electrónico, y pensamos que este formato primero daba versatilidad para que cualquier persona en un dispositivo móvil se lo pueda llevar, y permitía actualizar y revisar y poner al día el contenido, porque sí que es verdad que hay reformas legislativas que pueden matizar, introducir matices o modificaciones a la normativa que pueda estar vigente en un determinado momento. Se aborda un poco más desde el punto de vista de la extranjería como tema más global, pero yo creo que son dos complementos importantes para entender con un poco más de conocimiento de causa este fenómeno de los flujos de población. Pues aquí vamos a terminar el programa y quiero agradecer a la profesora Miriam González Rabanal estos minutos y este tiempo que nos ha dedicado y esta propuesta tan interesante sobre los flujos migratorios y la trata de seres humanos, y por supuesto a nuestro invitado especial en esta ocasión, el inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía y experto en extranjería, José Nieto. Yo, si me permites, una última postilla. Creo que es un lujo para la universidad el contar con la colaboración de las personas que protagonizan de primera mano la gestión de los flujos migratorios en España, y agradecerles a ellos primero su sabiduría, su conocimiento y su solicitud para siempre dar buena respuesta a los llamamientos que se les dirigen desde la universidad, en este caso canalizados por mí, pero sé que por otros compañeros también de la universidad. Pues un placer colaborar con vosotros y a vuestra disposición siempre. Pues muchísimas gracias a los dos.